Muchas gracias por la presencia de cada una. El tema que vamos a continuar ahora es no sigas la corriente. Ese es el tema que comenzamos ya la clase anterior. Y ustedes, bueno, cuando les pregunto qué es una corriente, ¿en qué piensan? Que va en una dirección. Una misma dirección. Y pensamos, como está en ese dibujo, en un río caudaloso, ¿no es cierto?, que arrastra todo a su paso, que tiene una corriente muy fuerte. La Biblia habla de corriente, pero en el sentido espiritual. Y eso vamos a ver que este mundo tiene una corriente que todos los que son de este mundo siguen, pero el drama nuestro es que tenemos que ir contra la corriente. Por eso es no sigas la corriente que vamos a hablar. La vez pasada ya comenzamos este tema y hablamos de un animalito que se llama el salmón. El salmón es un animalito que nace en aguas tranquilas, en arroyo, y sin embargo es un animalito que está un tiempo en su agua natal, digamos, pero después emigra hacia el mar. Tiene como esa decisión, digamos, de ir hacia el mar, hacia el océano. Después, estando en el océano, decide, no sé por qué, para entonces ya engordó, ya es grande, decide regresar a su arroyo natal. Para hacer eso tiene que ir contra la corriente. Y es increíble cómo ese animalito lucha, a veces tiene que hasta subir cascadas para poder... Muchos obstáculos en su camino. A veces hasta la muerte, ¿no es cierto? Porque dice que osos, o a veces se golpea contra el acantilado, depredadores, en fin, muy pocos llegan hasta el fin de su carrera, pero lo hacen con tenacidad, no dejan ni por muerte, ¿no es cierto? Y ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un animalito que Dios creó que va contra la corriente. Y como nosotros, como cristianos, también tenemos este ejemplo, ¿no es cierto? Y vamos a ir viendo esta noche que nosotros vivíamos antes siguiendo la corriente de este mundo. Entonces nuestro estado antes de conocer a Cristo, ¿cómo era? Nuestra conducta antes de conocer a Cristo no era nada buena ni recomendable. Era un estado pecaminoso y perdido, ¿no es cierto? Efesios 2, 1 y 3 que leímos la vez pasada nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos significa separados de Dios en rebeldía y condenación. Así venimos a este mundo. Y los delitos son que no podemos cumplir, ¿no es cierto? Estamos siempre haciendo algo falso, o estamos en un error moral, intelectual, pero siempre estamos equivocados, no acertamos. Y eso también tiene que ver con la palabra pecado. Estamos en pecado porque estamos siempre errando y no acertamos en el blanco. O sea que ese es nuestro problema, ¿no es cierto? Que estamos, sobre todo, lejos de Dios. Y también la Biblia dice que estamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Estamos en las tinieblas, estamos bajo Satanás. Ese es el estado desde que nacemos hasta que nos convertimos a Cristo, ¿no es cierto? Hasta que tenemos el nuevo nacimiento. Y gráficamente estaríamos así como este dibujo, separados de Dios. Dios en un lado y nosotros en otro lado. Eso la Biblia le llama muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué va a pasar con nosotros si morimos así, en esa muerte espiritual? Vamos a llegar Eternidad sin Cristo. y ahí dice muerte eterna. Esa muerte espiritual se puede convertir en muerte eterna, ¿no es cierto? Si nosotros no hacemos nada, si no nos reconciliamos con Cristo, si no le pedimos perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Pero Dios nos llama a que tengamos un cambio de corriente, que no sigamos esta corriente de este mundo que se va hacia la condenación. Todos tranquilitos, contentos, felices, pero hacia un precipicio, ¿no es cierto? Va esa corriente, va hacia el infierno. Dios quiere que vayamos contra esa corriente, que hagamos un cambio de corriente. Nuestro estado después de conocer a Cristo, ¿cómo es? En Efesios 2, 4 y 6 dice que ahí Dios nos llama a un cambio. Dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es para el que cree. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y también después nos dice que el medio que Dios usó fue la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Entonces Dios, por medio de esas obras, no nos dio la salvación, pero Dios después nos da las buenas obras para que anduviésemos en ella. Entonces Dios dice que nos llama a tener fe en ¿quién?
en Cristo, ¿no es cierto? Que derramó su sangre para limpiarnos de pecado, para así poder estar separados totalmente de Cristo, a estar separados de Cristo, a estar unidos con Cristo. Y Él hizo todo, porque es rico en misericordia. Misericordia quiere decir que se compadeció de nuestro estado y tuvo compasión y nos dio esa salvación, nos regala. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer, nada más creer en Él, nada más tener fe. Por su gran amor con que nos amó, es por amor que hizo esto, ¿no es cierto? Y Él hizo todo, hizo su sacrificio en la cruz y solamente nos pide que creamos en Él. Pero el resultado es que somos creados en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, es como que nos vuelve a crear de nuevo. La vez pasada vimos un nuevo nacimiento, ¿sí? Un poema, dice, también significa eso, hecho por la mano de Dios, pero para buenas obras ya ahora, no es que nos deja ahí estático, quiere que andemos, que vivamos ya una vida de buenas obras, y esas obras ya fueron creadas en Cristo Jesús, ya de antemano, ya están hechas para que anduviésemos en ella. Pero esas obras es por nuestro esfuerzo otra vez, no, es por la fe nuevamente. Por ejemplo, tenés un pecado que no te puedes librar y Dios te dice, no le pedís a Dios y ya en el instante te saca, ¿no es cierto? Te va sacando todas las cosas viejas pasaron, dice, todas son hechas nuevas. Entonces la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros. Tito 2:14. Es decir, que se tiene que ver esa vida nueva. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. El pueblo que Dios creó, que se llama iglesia, es un pueblo celoso de buenas obras. Tiene que notarse ese cambio de vida. Nadie puede decir, yo soy un cristiano y no se nota ese cambio. Entonces es un falso cristiano, ¿no es cierto? Dios creó un pueblo celoso de buenas obras. Y acá vemos entonces que nuestras iniquidades antes hacían división entre nosotros y Dios. Ahora estamos unidos por medio de Cristo, ¿no es cierto? Dios unió esa separación, nos unió con Él por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de su sangre que Él derramó en la cruz, nos redimió con su sangre, ¿no es cierto? Y pasamos de muerte eterna a vida eterna. Ahora tenemos esa comunión con Dios y tenemos que andar en vida nueva, tiene que notarse. Novedad de vida. En novedad de vida, exactamente. Ahora nuestra vida ya es ir contra la corriente, nos seguimos más la corriente de este mundo. Hemos leído la otra vez 1 Pedro 4, también 2 Timoteo 3, y donde se nos decía que vamos a padecer persecución. Esta vida nueva no es fácil, es una vida de ultraje, de agravio, insulto, ofensa, desprecio, gente que nos critica, se burla de nosotros, a veces hasta los mismos creyentes. Se requiere persistencia, comunión con Dios. El cristiano es como un salmón que viaja siguiendo la corriente del río de esta vida, ¿no es cierto? O sea que nuestro ejemplo es ese animalito del salmón que va contra la corriente de este mundo. Ser cristiana no es fácil, es para valientes, ¿no es cierto? Porque vamos contra la corriente, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta ustedes de ese cambio o no? ¿Se dieron cuenta que cuando aceptaron a Cristo fueron contra la corriente? Fue un cambio, ¿no es cierto? Y eso es algo que Dios nos llama a que tenemos que ser valientes, perseverar en comunión con Él, que Él nos va a ayudar para ir contra esa corriente. Ahora ya no estamos más con la corriente de este mundo, mintiendo, haciendo trampa, viviendo en pecado, en inmundicia, en fornicación, en toda clase de pecado, ¿no es cierto? Dios nos llama a vivir una vida santa, apartada del pecado y a vivir para Dios. Y ahora vamos a entrar en esta parte de ejemplos contra la corriente. Nuestra vida ya no es a favor de la corriente, sino es ir contra la corriente. Y vamos a ver ejemplos de una vida cristiana, ¿no es cierto?, de una vida que va contra la corriente. Y la vez pasada vimos que uno es una vez salvo, siempre salvo. Ese es un ejemplo que no es común que uno diga que es creyente y todos te acepten. Eso tenés que, ya todos se escandalizan cuando vos le decís a un pariente, yo acepté a Cristo, y no te creen, ¿no es cierto? Y otro que es ir contra la corriente es el tema de la sumisión. Y vimos el tema de los hijos, que los hijos se sometan a los padres, es algo difícil, ¿no es cierto? Muchas veces es algo muy contra la corriente. Este mundo te dice, no, déjale al niño que haga lo que quiera.
porque le puede traumar si le haces decir que haga, no haga esto, que no haga aquello. No, Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, Efesios 6, 1 al 3, porque esto es justo y agrada al Señor, ¿no es cierto? Es la voluntad de Dios que los hijos obedezcan a los padres, y para eso está la comunicación y también la vara. Dios puso la comunicación primeramente, ¿no es cierto?, para que expliquemos, que demos instrucciones, cómo obedecer, y después la vara si no obedecen, ¿no es cierto? Pero todo eso con la ayuda de Dios, ¿no es cierto?, primeramente. ¿Y los niños necesitan la instrucción de sus padres? ¿Sí o no? Sí, la instrucción que los padres, sí. Proverbios 22:15 vimos que sí, ¿no es cierto?, que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero por eso es que la vara la apartará, exactamente. Por eso necesitan ante este mundo perdido, ¿no es cierto?, la instrucción de sus padres. Eso fue puesto por Dios. Y en el tema de la sumisión, ahora vamos a entrar en otro tema de sumisión también, y es la sumisión de la esposa al esposo. Ese también es un tema interesante, ¿no es cierto?, donde hay una corriente de este mundo que dice: la sumisión bíblica al esposo es retrógrada, es antigua. Lo actual es la emancipación femenina. Lo que debes seguir es tu libertad, y que el sometimiento es una enfermedad hereditaria. Eso dicen actualmente en este mundo. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice todo lo contrario. Dios ha establecido el liderazgo del hombre desde Génesis, ya, desde que creó al hombre y a la primera mujer y al primer hombre. Y en el libro de Efesios 5, 22 al 23, nos dicen: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí está. Entonces vamos a ir estudiando este versículo, porque hay tantos ataques, ¿no es cierto?, contra esta institución del matrimonio y contra el sometimiento de la mujer, que vamos a ver qué es la sumisión de la mujer, ¿no es cierto? Por eso el primer concepto que sacamos de este versículo, que la sumisión es como al Señor. Ese es lo que dice este versículo. La casada está sujeta a su propio marido como al Señor. ¿Qué significa esa palabra como al Señor? Significa que tiene que estar primeramente sujeta a Jesucristo, al Señor Jesucristo, y también a su propio marido. Cuando una esposa primeramente está sujeta a Cristo, le va a ser más fácil estar sujeta a su propio marido. Primeramente es como al Señor. Y otra explicación que tiene esta palabra, como al Señor, quiere decir que la esposa se sujeta al esposo en aquellas cosas que honran a Dios, no aquellas cosas que deshonran a Dios, en aquellas cosas que son correctas ante el Señor, no aquellas cosas que son contrarias a las palabras de Dios. Un marido no te puede venir a obligar a hacer un pecado, ¿no es cierto? En eso ya no te terminó su jurisdicción. O sea que por eso es la sujeción es como al Señor. Ese es el significado de esta palabra. También. Exactamente. A eso no se puede estar sujetando y encima callando, como ocurre muchas veces, ¿no es cierto? También la sumisión bíblica no se basa en la superioridad del hombre. No quiere decir que porque estamos sujetas a nuestro marido seamos menores que nuestro esposo. Eso es lo que es el gran error del movimiento de la emancipación, que le llaman movimiento femenino, la emancipación. Ellos dicen, la mujer tiene que ser igual al hombre, dicen. Como que Dios dijese que la mujer es inferior al hombre. No, en ninguna parte de la Biblia dice que la mujer es inferior al hombre, ni que somos de menor estima. No, solamente vamos a ver por qué Dios creó la sujeción. No creó porque el hombre sea superior. Somos iguales ante Dios, espiritualmente somos iguales. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo. Cristo Jesús. Ahí está. Todo creyente, sea hombre o mujer, está en el Señor y en igualdad ante Él. Entonces, todos somos iguales en Cristo, todos estamos en Cristo y somos uno en Él. Entonces no hay diferencia, no hay que mi esposo para estar más cerca de Dios, por eso es que yo tengo que someter. No, los dos estamos en la misma relación de igualdad, en comunión con Dios. Entonces, ¿por qué hay este papel de la sumisión?
El papel de la esposa, ¿en qué hay diferencia, digamos, entre el esposo y el esposo? Hay diferencia en función o en rol. O sea, tenemos distintas funciones, distintos roles. Él hace una cosa, yo hago otra, ¿no es cierto? Se refiere a la diferencia de funciones nada más, no de importancia ni de espiritualidad. El hombre no tiene mayor espiritualidad ni más importancia ante Dios que la mujer, ¿no es cierto? Sino es diferencia de función o rol. También vamos a ver que la finalidad de la sumisión es por orden y complementación. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario en un matrimonio que haya orden. Por ejemplo, somos un cuerpo y la Biblia dice que en cada cuerpo tiene que haber una cabeza. Y Dios dispuso que el marido es cabeza de la mujer, dice, leímos recién en Efesios 5:23. ¿Qué caos sería un cuerpo con dos cabezas? Es monstruoso, ¿no es cierto? Y sería un desastre, un desorden. Si en una casa hubiese dos cabezas y los hijos no supiesen qué hacer, ¿no es cierto? No, te vas para allá, no, yo te digo que no, esa casa va a desaparecer en poquito tiempo. O sea, Dios puso por orden que el hombre tiene que ser la cabeza de la mujer, ¿no es cierto? Entonces vemos que lo mismo pasa en el trabajo. En una empresa, por más que un empleado sea a veces más competente que el patrón, igual tiene que sujetarse a esa cabeza para que esa empresa vaya adelante. Y así también en el matrimonio, una esposa que entiende la palabra de Dios gozosamente se va a someter a su marido, aunque en algunas cosas ella sea más competente que el esposo, porque hay áreas que nosotros sabemos más y nuestros esposos también saben más. O sea, es toda una complementación, una ayuda. Por eso es que la Biblia nos habla que nosotros somos ayuda idónea, ¿no es cierto? La finalidad de ayuda idónea es que estamos para ayudar y complementar, quiere decir completar, añadir, aumentar, ayudar, perfeccionar. O sea, estamos para completar a nuestro marido, lo que le falta a nuestro marido. A veces tenemos un poquito más de intuición las mujeres, ¿no es cierto? Y tenemos que contarle esa intuición que tenemos. Pero no, ¿de dónde sacaste eso? A veces nos dice nuestro esposo, pero tenemos que ayudarle en las cosas que nos damos cuenta. Y tenemos que decirle, porque tal vez le estamos advirtiendo de algo que está pasando y él no se está dando cuenta. O sea, nuestro papel es de ayuda idónea. Quiere decir que tenés que dar siempre tu opinión, no te calles. Siempre con respeto, por supuesto, con un buen espíritu, pero dale tu opinión, porque eso le va a ayudar a tu marido. Y después esperar en el Señor. Por supuesto, Él va a tener la última palabra. Igualmente tú tienes que estar con un buen espíritu cuando pase eso, ¿no es cierto? Si Él es sabio, va a tener en cuenta tus sugerencias. Pero, ¿qué pasa si por ahí vos estás diciendo, decidió mal? ¿Te quedás enojada? No sería lo ideal, ¿no es cierto? Tenés que descansar en el Señor. Vos hiciste lo correcto, ya diste tu opinión y Él decidió distinto. Bueno, tenés que apoyarle en oración, tenés que seguir pensando positivamente, ¿no es cierto? Tenés que poner eso en manos de Dios y dejar de preocuparte, ¿no es cierto? Acá en este es nuestro ejemplo. Vamos a ver, 1 Pedro 3:6. Acá vemos que nuestro ejemplo es Sara. 3:6. Sí, bien fuerte. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahí está. Acá dice que Sara también tenía lo mismo que nosotras, distintas situaciones en las cuales ella se sometía tranquilamente a su marido sin temer ninguna amenaza. ¿Será que Abraham nunca se equivocó? No, ¿no es cierto? Vaya que se equivocó varias veces. Y a veces hasta le puso en peligro su integridad física a Sara, porque una vez casi mintió también y le dijo que mienta. Y una por miedo. Y una vez casi se fue al harén de otro hombre, ¿no es cierto? Exactamente. Pero ella dice que obedeció a Abraham sin temer ninguna amenaza. ¿Saben por qué? Porque se estaba sometiendo a Dios. Y en realidad fue así. Dios le sacó de ese problema. No le permitió que ese hombre le tocase a Sara ni nada, ¿no es cierto? O sea que ella es un ejemplo en eso, que también nosotros tenemos que darnos cuenta que cada vez que nos sometemos a nuestro marido, en realidad, en definitiva y en última instancia, digamos, ¿a quién nos estamos sometiendo? A Dios.
Y si nuestro esposo se equivocó, Dios va a impedir que nos afecte. En ese lugar no había temor de Dios. Y con más, por eso sí, esa fue la causa por la cual él mintió, ¿no es cierto? Pero Dios no le desprotegió a Sara. Ella tranquila, ¿no es cierto? No le vemos a Sara ahí discutiendo por qué hiciste esto, Abraham, nada. Ella se sometió y Dios le cuidó. Porque dice que Sara obedecía llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, o sea, en el siglo XXI, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, o sea, haced lo correcto y no temas. Y nunca dejes de orar por tu esposo, para que Dios le proteja, para que lo guarde de tentaciones, para que le dé discernimiento, entendimiento en un tema en especial, que le guarde de malas decisiones y que le dé sabiduría para guiar nuestro hogar, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a otro tema de sumisión, que se refiere al liderazgo del hombre en la iglesia. Acá también encontramos que hay que la corriente del liderazgo de la mujer también ha entrado en la iglesia. O sea, lo que pasa en el mundo también se introdujo en la iglesia y pretende dar a la mujer el liderazgo del culto. Y eso vemos que está contrario a la palabra de Dios, ¿no es cierto? 1 Timoteo 2, 11 y 14. Hasta el 14. 11 al 14. No consiento que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, cayó en tentación. Ahí está. Acá, esto se refiere a este versículo, está haciendo referencia al culto en la iglesia, porque está dentro de las epístolas pastorales. Y pone como fundamento de esta sujeción al liderazgo del hombre en la iglesia a la creación, porque dice que Adán fue formado primero, y también a la caída, que fue por medio de Eva. En este versículo se afirma que la mujer no debe enseñar en la iglesia ni tener dominio sobre el hombre. Esto está bien claro, que no podemos ser pastoras, no podemos ser predicadoras o enseñar públicamente, no podemos ir al púlpito cualquiera de estos domingos, ¿no es cierto?, como hay en algunas iglesias que lo hacen. Eso está totalmente prohibido en la Biblia, ¿no es cierto? También nos dice que en la reunión las damas debemos estar en silencio por una cuestión de orden o decoro, como dice en 1 Corintios 14, 33 al 35. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues las mujeres callan en las congregaciones porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, la palabra de indecoroso quiere decir, sería como una falta de respeto, de seriedad, que la mujer empiece a dirigir, a hacer liderazgo de la congregación. Acá dice nuestras mujeres callen, no significa que no podamos hablar totalmente, ¿no es cierto?, totalmente muda, pero se refiere al liderazgo, que no tengamos que interrumpir al que está liderando, que no debamos dirigirle al que está liderando o al que está predicando, ¿no es cierto? O sea, es el dominio. O sea, la mujer, sobre todo, no tenemos que dirigir al que está presidiendo o enseñando, eso está claro. Y este problema justamente existía en la iglesia de Corinto y era una causa de caos en la reunión. Por eso está criticando eso el apóstol Pablo, porque había caos en esa iglesia de Corinto. Y también las mujeres formaban parte de ese caos, ¿no es cierto?, de interrumpir, de estar hablando ahí. Si algo tenés que preguntar, lo preguntás después, o sea, sería lo ideal, ¿no es cierto? Otra forma de sujeción es también reconocerlo y alentarlo. Vamos a leer Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros, como quienes han de dar cuenta, para que su obra sea con alegría y conocimiento, porque esto no sería útil. No, es provechoso, para que lo hagan con alegría. ¿Y cómo podemos ayudarles, ¿no es cierto?, para que lo hagan con alegría? Dice que debemos reconocer su labor, alentarles, orar por ellos, apoyarles y también asistir, algo que parece sencillo. Con asistir a la iglesia estás ayudando a tu pastor, alentando a tu pastor. José suele decirme, tanto cuesta preparar un mensaje, tantas horas cuesta un predicador preparar un mensaje,
que cuando la gente no viene se está perdiendo mucho, ¿no es cierto? Y también eso generalmente no se repite. Se perdió un mensaje que fue preparado por muchas horas y también se desalienta el pastor, ¿no es cierto?, cuando no asisten. O sea, una forma de alentar a vuestros líderes asistiendo, también colaborando en la iglesia, en la limpieza, en el cuidado del local, con la ofrenda, a veces también haciéndoles regalos, ¿no es cierto? Todas esas cosas alientan al pastor. Y tampoco menoscabar su ministerio, ¿no es cierto? Esa sería la parte negativa. Ni tampoco su prédica, ni su carácter de siervo de Dios. Por supuesto, si está ahí es generalmente porque se fue colocado con el consenso de la iglesia, ¿no es cierto? Porque tenía las cualidades de estar allí. Por lo tanto, no hacer nada que vaya en contra de su labor, ¿no es cierto? Y vamos a continuar con otro tema, en contra de la corriente de este mundo. Y otro tema interesante es la pureza y la fidelidad marital. Y para esto vamos a leer 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está bien clarito, ¿no es cierto?, que somos templo, la que hemos creído. Todo esto está referido a alguien que creyó en Cristo ya. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que dedicarlo a Dios, ¿no es cierto? Pero la corriente de este mundo es totalmente opuesta. Dice, no importa el sexo fuera del matrimonio, no te preocupes. Eso ya es algo fuera de moda también, van a decir. Pero no es así. Dios piensa distinto. Por eso ahora le voy a hablar a las jovencitas. Aquellas que todavía no están casadas, atiendan mucho, es para ustedes. Vamos a ver 1 Corintios 7:34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Ahí está. La casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahí está. La primera parte, donde habla de la doncella, es la niña soltera, ¿no es cierto? Dice, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Entonces ahí vemos claramente la decisión del Señor de que las niñas deben cuidarse para ser santas en su cuerpo, ¿no es cierto?, hasta poder llegar al matrimonio, ¿no es cierto?, y en espíritu. Y el plan de Dios para ti entonces es que te mantengas pura en tu cuerpo y en tu mente y que le sirvas a Él. La palabra pura significa sin mancha, sin contaminación, limpio, inocente, sin culpa. Y la principal batalla para todo esto está ¿dónde? En la mente. De allí se pasa a las palabras y luego a los hechos. La principal batalla en este mundo es inculcar a las jovencitas el sexo libre, ¿no es cierto? Por eso tenemos que cuidar los oídos y también los ojos de ver cosas impuras. Cuidado con las telenovelas, revistas, música, películas sensuales o palabrotas que tal vez ustedes escuchan en sus colegios, pero no tienen que dejar que eso entre en su mente, porque eso le va a llevar a considerar el sexo fuera del matrimonio. Tienen que mantenerse puras primeramente en su mente y no dejar que entre todas esas cosas impuras que este mundo quiere inculcarle, ¿no es cierto? Que sabemos que viene de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Vamos a leer Filipenses 4:8. Habla de pensar todo lo puro. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahí está, pensar todo lo puro. No permitas, niña, que entren en tu corazón, en tu pensamiento, cosas impuras. Ni un minuto. Por supuesto que el enemigo te puede poner algo, pero vos no sigas. No dejes que esa impureza, que puede ser palabrotas o puede ser mirar algo feo, ¿no es cierto? No lo mires. Cambia de canal o directamente no mires, ¿no es cierto? Y las músicas, cuidado con las músicas, cuidado con esas letras obscenas. A veces vamos en un colectivo y se escucha, ¿no es cierto? Pero no ponga atención en eso, ¿no es cierto? Porque todo eso es ataque del enemigo a tu mente. Antes bien tenemos que llenar nuestra mente con la
Palabra de Dios. Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué generar joven mi camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tu ley. Para no pecar contra ti. Muy bien. Leer cada día la Biblia. ¿Estás leyendo todos los días tu Biblia? Si ya aceptaste a Jesús, sobre todo, ¿no es cierto? Tenés que seguir cultivando tu vida espiritual. No leer más otras cosas, o mirar televisión, o mirar más tu celular, sin leer tu Biblia, ¿no es cierto? Cada día leer la Biblia, cada día memorizarla, estudiarla, amarla y vivir de acuerdo a ella. Y acá viene un tema importante, ¿no es cierto?, para las niñas: tomar una decisión, cuidarte para mantenerte pura para tu futuro esposo. Esta es una decisión que tenés que tomarla en algún día de tu vida, y generalmente círculos cristianos que lo hacen a los 15 años, que a los 15 años se le entrega un anillo que se le llama el anillo de la castidad o de la pureza, para simbolizar, ¿no es cierto?, esa decisión. Pero más importante es que tomes esa decisión en tu corazón, ¿no es cierto?, no como una imposición, sino que vos lo decidas. Yo me acuerdo que mi mamá me hablaba tanto de esto, ¿no es cierto?, que de jovencita me decía: tenés que cuidarte para que será tu futuro esposo. Yo al principio no entendía qué era eso. Después me fui captando, ¿no es cierto?, y me vivía dando ejemplos. Mira lo que pasó a fulana, mira lo que le pasó a Mengana. Me hacía ver que el fin de todas aquellas niñas, ¿no es cierto?, que se dejaban engañar por sus novios, ¿no es cierto?, y lo malo que va a pasar después. Y con el tiempo yo me di cuenta que fui tomando también esa decisión como mía, ¿no es cierto? Por eso es importante la función de las madres, de las mujeres en la iglesia, las mujeres mayores, que ayuden a la jovencita a que tomen esa decisión, porque le va a ir mal, ¿no es cierto?, ir contra la palabra de Dios. Y si tomaste esta decisión, va a haber que el día más feliz va a ser el día de tu matrimonio, ¿no es cierto?, llegar así, limpia, pura, ¿no es cierto?, al casamiento. Mi mamá me decía eso: prepárate para el que va a ser tu futuro esposo. Interesante esa decisión, ese consejo que le demos a nuestras hijas, ¿no es cierto? Pero si este no es tu caso, si, como dice acá en el 1 Juan, Dios está dispuesto a perdonarte de todo pecado, y Él te restaura, te da una vida nueva, ¿no es cierto? Dios perdona toda maldad. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Entonces Dios, no es que ya no entraste en esta situación y ya estás condenado. No, Dios te perdona, Dios te limpia, Dios te restaura. Él es fiel y justo para perdonar cualquier pecado, ¿no es cierto? Es tan fiel porque Cristo ya murió por nuestros pecados, ¿no es cierto? Y acá también en este tema de la fidelidad de la mujer, vemos para las casadas de ahora que Dios también tiene algo que decir: que mantengamos la fidelidad hacia nuestros maridos. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y al adúltero lo juzgará. Ahí está. Dios dijo que es honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, y Dios condena a los fornicarios y a los adúlteros. Nos dice claramente Dios que la sexualidad fuera del matrimonio es algo propio de los que no conocen a Dios. Es seguir la corriente de este mundo. Dios no quiere que sigamos esa corriente. Dios llama a las casadas a seguir en pureza, a una conducta piadosa y a un comportamiento santo. Y debemos cuidar nuestro corazón, ¿no es cierto? Cuidar ese pacto que hicimos cuando nos casamos. No importa en qué iglesia nos hayamos casado, o si no nos casamos por iglesia, si nos casamos por civil, igual hicimos un pacto con Dios, porque selló ese matrimonio es Dios. Proverbios 2:17 dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Habla de que el matrimonio es un pacto, es un acuerdo que se llegó, ¿no es cierto? Y ese acuerdo incluye la fidelidad en el matrimonio, y tenemos que cumplir ese pacto con la ayuda de Dios. Y también, como las jovencitas, tenemos que cuidar nuestra mente, nuestras palabras y nuestras acciones. Tenemos que cuidar nuestra mente de cosas que no son puras, también las casadas. Y tenemos que cuidar de nuestras palabras que no sean halagüeñas para alguien de sexo opuesto, ¿no es cierto? Tenemos que ser recatadas en nuestra forma de hablar con alguien que no sea nuestro esposo.
También tenemos que cuidarnos de nuestras obras o actitudes que no sean impuras, ¿no es cierto? Siempre con respeto tratar a alguien del sexo opuesto. Entonces, cuidar también nuestra mente, palabras y acciones. Y ahora vamos a entrar en otro tema, de que es, y también ir contra la corriente, que es la vestimenta. Con respecto a la vestimenta, también hay un llamado a la mujer a no seguir la corriente de este mundo. Nuestra cultura grita: sean libres, hagan lo que quieran, se viven una sola vez, dense el gusto. Dios nos dice: vivan para mi gloria. ¿A quién le vas a oír? Vamos a leer 1 Timoteo 2, 9 y 10. La mujer, 9 y 10. Asimismo, las mujeres se apiaban de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí está. Entonces acá vamos a ir desmenuzando este pasaje. Dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La palabra ropa viene del griego katastole. Kata significa bajo, estelo, enviar. Entonces está haciendo referencia a algo de enviar abajo, bajar, hacer descender. Se refiere a usar un ropaje suelto, no apretado y hacia abajo, no que muestre los muslos o antes de la rodilla, es decir, algo que cubra nuestras formas. Tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, de mostrar nuestras formas, como vamos a ver, es de tentación, ¿no es cierto? También dice la palabra ropa decorosa. La palabra decorosa viene del griego cosmio, ordenado y bien dispuesto. Se refiere a que la mujer tenemos que vestir ordenadamente, ¿no es cierto? No algo caótico, descuidado, desaliñada. Tenemos que usar una ropa decente, modesta, armoniosa, o sea, algo que coordine, ¿no es cierto? Es decir, la vida interna que se muestre un comportamiento externo con una ropa ordenada, ¿no es cierto? Así como tenemos una vida ordenada en el interior por sujeción a Cristo, también nuestra ropa sea ordenada, decente, modesta. Eso quiere decir decoro. O sea, la palabra decoro tiene que ver con el orden. Y después sigue diciendo: nuestra ropa decorosa con pudor y modestia. La palabra pudor, que viene del griego aidus, quiere decir un sentido de modestia con vergüenza. Tiene ese significado. ¿De qué tenemos que avergonzarnos nosotros las mujeres? Si por nuestra forma de vestir somos de tropiezo a los hombres. A eso se refiere la palabra pudor. Tenemos que tener cuidado que con nuestra forma de vestir estemos tentando a los hombres. No podemos ignorar que somos diferentes. Mientras que para nosotras lo importante son las palabras, o sea, para nosotros el bla bla es importante, ¿no es cierto? Las palabras. Nosotros nos quedaríamos una hora o 2 horas hablando, pero para el hombre lo importante que es los ojos. Y eso las mujeres no nos damos cuenta muchas veces. ¿Y somos responsables? Sí, somos responsables. Sí vestimos indecorosamente, sí vestimos impúdicamente, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que al hombre le atrae lo que ve. A la mujer no fuimos creados de esa forma. Por eso a veces no entendemos a los hombres, pero tenemos que saberlo, tanto niñas menores como mayores, ¿no es cierto? Si en público estoy mostrando mi forma, puedo ser de tropiezo, de tentación a los hombres. Entonces, ¿cómo tener en cuenta, cómo vestirme con pudor? Al elegir qué vestir o qué ropa comprar, tenemos que preguntarnos: ¿es la tela que llevo transparente? ¿La ropa que llevo es demasiado apretada? ¿Se nota mi figura o mis contornos? ¿Muestro partes provocativas de mi cuerpo? Si la respuesta es sí, debemos cambiar, porque podemos ser de tropiezo a un hermano. Un escritor cristiano escribió, y eso es bueno escuchar cómo opinan los hombres para que también nos adviertan a nosotras las mujeres. Este escritor escribió: la vestimenta puede ser cosa de moda para ellas, pero para el hombre es una lucha constante cuando visten para mostrar sus encantos. Puede ser que lo hacen únicamente para sus esposos, porque el esposo lo quiere. Muchas mujeres dicen: yo me he visto así porque mi esposo lo quiere, pero que se vista para su esposo en su casa, no se vaya así vestida hacia afuera, ¿no es cierto?, porque va a tentar a los demás maridos. Y sigue diciendo este cristiano:
pero es un problema para los esposos de otras mujeres. Lo que los hombres queremos es que nos ayuden a no estar pecando en nuestras mentes por lo que están demostrando en sus cuerpos. O sea, ese es el pedido que hacen hombres cristianos, escritores cristianos que escriben libros cristianos, que la mujer no muestre su forma para no estar siendo de provocación, porque como hemos visto, para el hombre, al hombre le atrae lo que ve con sus ojos. Otra palabra que se usa en 1 Timoteo 2:9 es modestia, con pudor y modestia. ¿Y qué es esta palabra? Modestia viene del griego sophrosunes, es aquel control interno de pasiones y deseos. ¿Qué tenemos que controlar nosotras las mujeres? Es el deseo de llamar la atención. Porque la mujer instintivamente, si deja salir ese deseo de llamar la atención, va a ser de tentación al hombre. Entonces, una mujer piadosa, una mujer cristiana, tiene que refrenar ese deseo. No entrar en esa tentación de querer llamar la atención, y menos a cualquier hombre, ¿no es cierto? A su marido no importa, pero a cualquier hombre no, ¿no es cierto? Y que por tu modo de vestir, tus hermanos no entren en la tentación de codicia. O sea, esa es nuestra responsabilidad como mujeres. No podemos andar por la vida tranquilas sin tener en cuenta que podemos ser de tentación a otros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vestir glorificando a Dios? En forma holgada, no transparente. Y usando todas estas palabras, resumidamente, ¿no es cierto? Con catastole, que sería ropa suelta y hacia abajo, no corta. Con cosmio, que es decoro, ordenado, decente. Con aidus, que es pudor. Con vergüenza de no ser de tentación. Con sofrosunes, que vimos recién, que sería modestia, refrenando sus propias pasiones o deseos, ¿no es cierto?, de atraer al hombre. Entonces, acá vemos que Dios puso a la mujer, ¿no es cierto?, su forma que tiene que ser, su forma de vestir para glorificar a Dios. Y ahora vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4, donde nos habla que nuestro atavío tiene que ser el interno, no el externo. Vuestro adorno no sea exterior, con peinados atavíos de oro o vestidos lujosos, sino interno en el corazón, en incorruptible belleza del espíritu humano y tranquilo que es la palabra. Ahí está. La belleza real es la que emana de adentro, dice Dios. No están los adornos, los vestidos lujosos. O sea, no nos afanemos por adornarnos tanto el cuerpo con vestimentas, joyas, oro. Hagamos todo lo que sea para estar bien y decente, ¿no es cierto?, arreglada. Pero no nos olvidemos que lo mejor es lo interior. Eso dice Dios, ¿no es cierto? Vuestro atavío no sea con peinados ostentosos, con adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y a esto le llaman de incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Dice que este adorno interno de gran estima delante de Dios es un espíritu o un carácter afable y apacible. ¿Qué quiere decir esto? No mal carácter, no adornarnos de ese mal carácter y con ira, ¿no es cierto? Cuidarnos, cultivar nuestro ser interior, como hoy leíamos con la palabra de Dios cada día, que tengamos un carácter amable y apacible. Esa es la ropa que Dios quiere que tengamos, ese es el adorno que Dios quiere que tengamos. O sea, por eso Dios dice, nuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el de un corazón amable y apacible. Y esto va a ayudar también para la paz en nuestros hogares. Muchas veces ese carácter iracundo de una mujer es lo que hace un caos en la familia, ¿no es cierto? No tenemos que impacientarnos por lo que pasa. Muchas veces es difícil la vida del hogar, pero tenemos que mantener la calma, la paz. Dios pide que tengamos ese adorno que es de gran estima delante de Dios. Dios elogia a la mujer que tiene ese carácter afable y apacible. Ese es el mejor adorno, la mejor joya que podemos tener. Me van a decir que una mujer que tenga ese dominio interior, ese carácter amable, apacible, va a ser de gran estima en cualquier lugar, ¿no es cierto? Esa es la vestimenta o atavío que glorifica a Dios, que es de gran estima delante de Dios. Este mundo te dice, lo más importante es lo exterior, tu ropa. Y ahí vemos
costosísima ropa que compran las mujeres que tienen poder adquisitivo, ¿no es cierto? Y no repiten una ropa en 2 ocasiones, ¿no es cierto? Están creyendo por la corriente de este mundo que la ropa es lo mejor, ¿no es cierto? Es lo más atractivo. Pero no dice que cultivemos ese espíritu interior, ese carácter amable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Esto sí que es ir contra la corriente. Este mundo te dice, vos valés por lo que se te ve por fuera. Dios te dice, para mí sos de gran estima por lo que sos por dentro. ¿A quién oiremos? ¿A la voz de este mundo o a la voz de Dios? ¿Vas a cultivar lo externo o vas a cultivar lo interno? No estoy hablando de ser desalineada, de ser desarreglada, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no es cierto? Sean lo más arreglada posible. Y vemos día a día ese espíritu afable y apacible, ¿no es cierto? Por la palabra de Dios, por la comunión con Dios, que es de gran estima delante de Dios. Y a eso nos llama Dios, ¿no es cierto? Entonces, si somos hijas de Dios, vayamos al trono de gracia para hallar gracia, para no seguir la corriente de este mundo. Es muy fuerte la corriente de este mundo. Por eso a las niñas le digamos no seguir con compañías que le llevan hacia eso, no seguir escuchando música que le llevan hacia cosas malas, o películas, o palabrotas, en fin, no seguir llenándose de eso. Y también a las casadas, ¿no es cierto?, a seguir esa vía de piedad que glorifica a Dios. Entonces vemos que tenemos que ir al trono de gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y también tenemos que seguir la palabra de Dios, ¿no es cierto? Este mundo te dice, vos valés por los que sos por fuera, pero Dios te dice, vos valés por los que sos por dentro. ¿A quién oiremos, ¿no es cierto? Dios es Dios el que quiere que Él sea oído. Corre al Salvador si todavía no tenés a Cristo. Corre para recibir perdón de pecados por su sangre preciosa. Si todavía no recibiste a Cristo, si no estás segura de su salvación. Y si ya estás segura de tu salvación, ven a Él también para tener esa fuerza, para ser una luz en este mundo. Es muy difícil, lo reconozco, ¿no es cierto?, tanto a las niñas como a las grandes, y sobre todo a la edad de la adolescencia y la juventud. Es muy difícil ir contra la corriente de este mundo que muchas veces le aísla, ¿no es cierto?, le deja a un costado, pero no importa todo lo que sufras por seguir a Cristo. Él te va a decir, buen siervo y fiel, ¿no es cierto?, te va a elogiar. ¿Qué elogio querés? ¿De este mundo o el elogio de Dios? Muy bien. Que Dios bendiga su palabra.